Mi nombre es Carla Perlaza y he vivido 4 años en situación irregular en España. 4 años en los que he tenido que vivir con miedo de salir a la calle por temor a que la policía me detenga, en los que he tenido que soportar el abuso en mi trabajo y también he tenido que superar todos los obstáculos burocráticos. Un poco para poner en contexto, existen 700.000 personas en esta situación hoy en día. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es ser inmigrante irregular en España? Ser inmigrante irregular en España significa, según el Estado, que permaneces en el país sin cumplir con los requisitos legales. Esto puede ser porque has pasado al país sin el control fronterizo, o porque te han denegado el asilo y protección internacional, o porque has superado el tiempo del visado. Pero vamos más allá. ¿Qué significa realmente ser inmigrante irregular? Significa no existir. No tienes un contrato de trabajo y por tanto no tienes papeles. Y sin papeles tampoco hay trabajo. Es el pez que se muerde la cola. Para poder entender este fenómeno tenemos que ubicarnos en 4 o 5 consecuencias importantes. En primer lugar está el sistema laboral. Si no tienes trabajo, estás expuesto a la economía sumergida en la que puedes soportar muchos abusos, te pueden explotar dentro de tu trabajo y además las mujeres, sobre todo que se dedican al cuidado doméstico, están más expuestas a la vulnerabilidad de sus derechos y también a la violencia de género. Si en algún momento estas mujeres se decidiesen por denunciar, tendrían que enfrentarse también al sistema judicial. Por segundo momento, son las condiciones de poder acceder a la vivienda. Si no tienes un contrato de trabajo, no vas a tener tampoco un contrato de alquiler. Lo que esto produce que tengas una dependencia a terceros. Y ha habido muchos casos en los que estas personas pueden amenazar a los inmigrantes si no cumplen con ciertos requisitos o solicitudes. También están expuestos al hacinamiento, donde numerosas familias tienen que vivir en una habitación, lo que resulta muy perjudicial para los niños y niñas y adolescentes. Además, otra de las consecuencias de la irregularidad en este país es la sensación de persecución. Si la policía te detuviese en este momento siendo irregular en la calle, te podrían sancionar con multas desde los 500 a los 10.000 euros, pero también podrían darte una carta de expulsión en la que definitivamente no podrías acceder a los papeles. Otro de los problemas es la permanencia. Para obtener la regularización debes de permanecer en este país muchos años, soportando estas condiciones tan precarias. Además, conseguir, por ejemplo, una cita se vuelve algo muy desafiante. Cosas tan sencillas como esa. Además, estamos hablando de, y lo digo por mí, de unos privilegios que muchos otros no tienen. Por ejemplo, yo hablo español y cuando llegué a este país tenía pasaporte. ¿Qué pasa con las personas que ni siquiera tienen estos dos elementos? Pues todo se vuelve mucho más complicado. Como Fundación Por Causa, a rasgos generales, y como mi persona, a rasgos particulares, defendemos la regularización masiva. Un poco para entender qué significa este proceso, tenemos que hacerlo a través de 3 razones. La primera, por justicia social, porque tenemos obviamente que defender los derechos más fundamentales. En un segundo momento, por una razón económica, ya que esto podría contribuir positivamente a la economía del país. Es sencillo. Si estas 700.000 personas cotizasen, existiría mucho más dinero para las pensiones. Por ejemplo, existiría una fluidez monetaria. Y en un tercer momento, porque ya tenemos antecedentes históricos. En España, por si no lo sabían, ya hemos tenido 6 procesos regulatorios masivos y todos han tenido resultados positivos. No solo en España, esto también cabe recalcar, sino también en países como Alemania e Italia, donde ha sido algo muy exitoso. Sin embargo, mucha gente utiliza argumentos para desacreditar este proceso migratorio. Pues
lo que podemos hacer es demostrarles, en base a evidencias, de que la regularización masiva es algo positiva. Uno de los mitos que suelen argumentar es el efecto llamada. ¿Han escuchado hablar del efecto llamada? Pues sí, es ese factor donde al regularizar a los inmigrantes vendrán más inmigrantes, ¿no? Como atraídos bajo esas condiciones. Pues esto no ha sucedido. Nuestro antecedente histórico ha demostrado que no han habido mayor número de migraciones una vez que se han regularizado a los que ya estaban dentro del país. Y en un segundo momento también cabe destacar que la migración ha existido y siempre existirá porque responde a factores mucho más allá de una ley, responde a factores estructurales. Los inmigrantes, sobre todo, salimos de nuestros países por la pobreza, por las crisis económicas, por dictaduras. Es decir, que haya una modificación de la ley no va a impedir que estemos o no estemos en este país. En definitiva, hay que regularizar para avanzar. La cuestión no es si tenemos que quedarnos o si tenemos que irnos. La cuestión es saber cómo regularizar a todas estas 700.000 personas, ya que esto solo garantiza la democracia y el estado de bienestar que tanto ha costado conseguir.